Dios lo bendiga a todos, iglesia. Amén. Buenos días a todos los hermanos. Bendiciones, bendiciones a todos los hermanos que nos miran. Amén. Esta es la iglesia Nueva Vida en Cristo. Este es el ministerio del Espíritu Santo en este Nuevo Testamento. Dios los bendiga a todos. Es un gusto, amén, poder verlos, poder reunirnos para hablar de la poderosa palabra de Dios. Dios tiene una palabra hermosa, refrescante, que nos va a fortalecer nuestra fe y nos va a levantar los ánimos, iglesia. Queremos que entendamos, iglesia, que no vivimos de la comida, de la bebida, sino vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Y cada mañana Dios está hablando, revelando palabra para su pueblo. Esa es la palabra que Dios trae hoy día, donde va a darle ánimos a usted, lo va a motivar, amén, le va a dar fuerzas. Dios es bueno, iglesia, y para siempre su misericordia. Pero antes, iglesia, de escuchar su poderosa palabra que nos da vida, que nos motiva, vamos, iglesia, a adorarle al Señor, vamos a abrir nuestros corazones y vamos a exaltarle y vamos a orar, a entrar a la presencia de Dios. Vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo, iglesia, antes de adorar. Y vamos a abrir nuestros corazones, amén. Usted ha venido en esta hora, usted se la va a dar a Dios, desconéctese de toda preocupación, de lo que va a almorzar a usted, de lo que va a hacer usted. Usted desconéctese. Esta hora es su hora en que usted se lo entrega a Dios. Entonces vamos, iglesia, a orar. Abra su corazón ahí, exprese su gratitud, dele gracias a Dios. Diga al Espíritu Santo, buenos días. Amén. ¿Cómo estás el día de hoy, Espíritu Santo? Yo sé que Él está bien, pero seamos amables con Él, cordial con Él, invitémoslo a nuestras vidas, que sea parte de nuestras vidas. Padre, bueno, en esta hora, Señor, nos unimos con tu iglesia, Señor, en todo el Perú y en todos los países que nos miran, Señor, nos unimos como tu pueblo, como tus hijos. Y en esta hora, Señor, nos acercamos delante del trono de tu gloria, reconociendo, precioso Dios, que necesitamos tu espíritu, Señor, aquí en esta tierra. Necesitamos tu precioso espíritu, Señor, tu presencia con nosotros, en nosotros. Necesitamos tu espíritu, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo, te amamos, te adoramos, te necesitamos. Entra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Enséñanos, guíanos, Espíritu Santo, fortalécenos, danos las fuerzas para seguir. Que en este día tú le hables directamente al corazón de cada persona. Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Háblanos en una forma personal, Espíritu Santo, y pon en el corazón que fuiste tú el que nos hablaste. Padre, que en este día tú levantes los ánimos de tu pueblo, Señor, fortalezcas a todo aquel que está triste, Señor, a todo aquel que está deprimido, a todo aquel, Señor amado, que no tiene fuerza, Señor, Padre, que en este día encuentre sanidad, encuentre refugio, encuentre, Señor, consuelo, encuentre fuerza, Señor, encuentre fortalezas, encuentre sanidad para su alma, para su espíritu afligido, que en esta mañana sea una mañana de bendición, Señor. Vivimos por la palabra que sale de tu boca, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, amén. Si estás en esa condición, ten ánimo, toma ánimo, amén. Que Dios nos va a hablar y después de la reunión vamos a sentirnos fortalecidos en Él, amén. No vivimos de la comida ni de la bebida, vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios al corazón de su pueblo, amén. Iglesia, vamos a adorarle al Señor. No se olvide de pagar sus micrófonos, iglesia, y vamos a adorarle. Abramos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo ministrándonos y nosotros ministrándolo a Él a través de la alabanza. Vamos a adorar a la iglesia. Que tu reino se establezca en mí,
que mi vida resplandezcas tú. Abro mi corazón a tu voluntad. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Que tu obra sea viva aquí, en la tierra hazla conocer. Déjanos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Que tu obra sea viva aquí, en la tierra hazla conocer. Déjanos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover.
Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy, haz llover. Amén, iglesia. Dios los bendiga otra vez. Amén. Ese es el ministerio Nueva Vida en Cristo, el ministerio del Espíritu Santo. Iglesia preciosa, vamos a sentarnos, a tomar asiento y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. Amén. A la iglesia que está vistiéndose de novia para la llegada del novio. Amén. Iglesia, Dios los bendiga grandemente. Gracias por su tiempo. Y es verdad, iglesia, nosotros vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios cada mañana, cada día. Usted tenga sus oíditos bien abiertos, amén, para y escuche la voz de Dios, porque en cualquier momento Dios desata, Dios nos habla de una bendición grande para nuestras vidas, amén. Iglesia, yo creo que, como dice la palabra, que la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y todos aquellos que buscan a Dios son gente sabia, iglesias. De verdad, somos sabios. Es gente sabia todo aquel que busca a Dios, porque este está buscando al dueño del oro, la plata, el mundo y su plenitud, a la fuente de vida, a la fuente de todo lo que el hombre y la mujer necesita para poder vivir en esta tierra. Por eso dice Proverbios, creo que es que, no sé si es Proverbios, que la fuente de la sabiduría o el temor, amén, o la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa palabra siempre la recuerdo. Y es verdad, iglesia, amén, porque usted no está perdiendo su tiempo, es sabio, es de inteligentes buscar a Dios, amén. Eso es lo más sabio que usted puede hacer, porque el dinero se termina, la casa se acaba, los amigos se van. Amén. ¿Y quién queda? Dios. En los momentos difíciles de nuestras vidas, cuando clamamos, usted puede ser el pecador más terrible, más pecador del mundo, pero cuando clamamos, Dios se olvida del pecado. Amén. Y viene a ayudarnos, viene, amén, a bendecirnos, a ayudarnos. Amén. Por eso que es el principio de la sabiduría, es de sabios, es buscar a Dios. Amén. Es a temer a Dios. Entonces, iglesia, vamos al tiempo de la palabra. Yo sé que usted ha venido por ese pan de vida y todos aquellos iglesias, si usted es una persona que es depresiva, que se siente triste, que nada lo llena, usted puede estar contento ahorita y después se siente triste, decaído, deprimido. Amén. Escuche la palabra, que esta palabra es para usted. Amén. Si usted es una persona que se siente apartado de Dios, se siente culpable, que Dios no lo quiere, que Dios lo acusa, que Dios no lo ama, se siente culpable, se siente decaído, usted no tiene fuerzas para congregarse, usted ya no quiere buscar a Dios. Escuche, habla a sus oídos, habla a sus oídos. Iglesia, que Dios lo llene en esta hora, que Dios haga la obra en su vida, que esta palabra lo acerque más a su creador, a su Padre. Amén. Iglesia, vamos a empezar con la historia de José en el Génesis 50, 15, 21. Acá hay algo muy importante que el Señor me habló el Espíritu Santo después de la enseñanza del viernes, que quiere que nosotros entendamos. El viernes hubo mucha necesidad de peticiones por sanidad del corazón. Y acuérdese que hablamos que del Antiguo Testamento, ese bálsamo de Galead, Dios lo usa mucho en el Antiguo Testamento como un símbolo. Amén, como un símbolo de lo que él iba a hacer después en el Nuevo Testamento. El bálsamo de Galead es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero Dios lo usa mucho como un símbolo de sanidad, como medicina. Amén, para la enfermedad de su pueblo. Usted sabe que su pueblo Israel estaba enfermo, pero era enfermo del pecado. Así que muchos de nosotros estamos enfermos por el pecado, iglesia. Entonces él habla del bálsamo de Galeada como un símbolo de medicina que trae sanidad, que trae que trae restauración, que trae sanidad, amén, que trae, ¿qué más? Alivio, acuérdense, amén, alivio a nuestras vidas, amén. Entonces, iglesia, vamos a hablar en el Génesis 50, 15, 21 acerca de la historia de José, porque hay algo muy importante. Si usted es una persona que no siente el amor de Dios, que no siente que Dios lo llena, amén. Entonces hay algo, problemas en el corazón, hay falta de perdón.
Vamos a hablar de esta historia porque Dios nos quiere mostrar algo aquí. Y lo voy a leer Génesis 50 del 15 al 21 y dice así. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de morir, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora, dice, la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró, dice, mientras hablaba. Viniendo, dice, vinieron también, dice, sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré y vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Imagínense, esto, tomen asiento, iglesia, esto era algo sensible para José, era una parte muy sensible, un episodio, una parte de su vida muy sensible. Amén, porque cuando dice el padre de José había muerto, ellos mandaron a decir que el padre antes de morir había dicho que José perdonara a sus hermanos y José que hizo lloró. O sea, ahí estaban los sentimientos, las emociones encontradas en José, lo llevó al pasado, el recuerdo del maltrato de su familia, de sus padres, de sus hermanos en este caso. Entonces, iglesia, vemos que, acuérdense en esta historia de José, que primeramente la palabra habla que José ya estaba realizado, era un poderoso administrador, amén, en Egipto. Estaba en el propósito de su vida, estaba en la voluntad de Dios, había recibido lo que Dios había tenido para él, había ya pasado todos los procesos que Dios pasa a su pueblo para poder levantarlo y engrandecerlo. José había pasado tentación, acuérdese de la esposa de Potifar que lo quiso tentar y José salió corriendo. Acuérdese que José había pasado por la cárcel, había pasado pobreza, había pasado humillación, había pasado procesos que usted y yo pasamos en esta tierra. Seguro que lo habían ofendido, lo habían maltratado, amén, se habían burlado de él, tantas cosas, amén, para que José ya estuviera sentado en el trono, amén, en Egipto, como le llamaban el Señor de la tierra y todo a él ya con todo el propósito de Dios en su vida. Y mire cómo es Dios. Boom, viene, amén, la prueba. Viene los hermanos, aquellos que habían sido sus enemigos en un tiempo de su vida, que le habían hecho mal, que fueron los causantes, que él fuera a la cárcel, que fuera llevado como esclavo a Egipto para ser vendido allá. Amén. Entonces vienen los hermanos, como Dios pone a los hermanos de José en las manos de José, en sus manos. Amén. Y lo prueba. Y lo deja José para que él procediera de acuerdo a su corazón. Y la palabra dice que José ve a sus hermanos y José es tocado, José es tocado por los sentimientos, por el pasado. Amén. Y pasó un proceso, amén, que usted sabe la historia, que José hace que regresen y vuelven a regresar y José pone la copa, pone el dinero que habían pagado y los hace volver a regresar. Entonces fue todo un proceso. Pero en todo eso José manda a traer, usted sabe la historia que manda a traer a Jacob, hasta que José ya no aguanta y dice que grita, llora, imagínense que José estaba con muchas heridas en su corazón, grita y llora, dice. Cuando la persona grita y tiene un lloro con grito, con lamento, es porque algo está pasando dentro de él, está siendo liberado, hay emociones, hay dolor. Amén. Y José se quita la gorra o lo que tenía en la cabeza y le dice a sus hermanos que él era José. Amén. Fue un encuentro poderoso. Y después de todo eso, que José se revela a la vida de sus hermanos y lo manda a traer a su padre y le da las tierras de Gosén. Es una historia hermosa. Amén. Y le da la tierra para que sus padres y sus hermanos vivan. Y supuestamente José ya había perdonado. Mire cómo Dios prueba a sus hombres. Amén. A sus mujeres de fe.
Después que ya José había traído a toda su familia, los tenía y muere el viejito, muere Jacob después de unos años que estuvo en las manos de José. Y los hermanos, mire cómo es el pecado, se sentían culpables. Los hermanos sentían que José, porque así es la gente del mundo, pensaba que José le iba a pagar mal por mal, porque en el mundo es así, en el mal pagan mal por mal. Si tú me haces algo malo, yo te lo hago peor. Si el esposo le saca, le engaña a la mujer le engaña peor al hombre. Así pasa en el mundo y usted me diga no. Amén. Entonces, mal por mal. Y José, Dios, otra vez, mire ese Dios, pero Dios siempre, iglesia, siempre Dios nos va a probar, nos va a tratar de qué estamos hechos. Ya José era el Señor de la tierra, ya José tenía la bendición, tenía el poder. Dios lo había puesto en un poder, una autoridad. Y Dios otra vez trae a los hermanos. Y los hermanos vienen y hasta se humillan delante de José. Ahí se cumple la palabra, que Dios al humilde lo ve de cerca y al orgulloso Dios ni lo mira. Amén. Entonces ahí se cumple esa palabra. José había sido humilde y trajo a sus hermanos y les dio de lo mejor. Se murió Jacob y Dios lo vuelve a poner a sus hermanos en la mano de José para mirar a su hombre, para mirar a José. ¿Y José qué hace? Amén. José había tenido un perdón completo. José había sido restaurado y sanado completamente porque ya no estaba el papá, ya no estaba el papá que intercediera por los hermanos. Ya José era un hombre realizado con una posición grande. Y José dice la palabra que los motiva a sus hermanos, les habla al corazón, más bien él los consuela, amén, a sus hermanos, y le dice lo que ustedes hicieron mal, que hicieron lo malo para mí, Dios lo convirtió en bien, lo lindo de Dios, para perseverar la vida de mucho pueblo por la hambruna que venía. Ya José era un hombre de Dios, tenía la mentalidad de Cristo. Amén, porque José no vino a matarlos, ni a oprimirlos, ni a vengarse, sino José los motivó, les habló al corazón y les dijo, esto es Dios, hermanos, que me puso en esta situación, o permitió, o porque Dios permite las cosas, amén, y el diablo usa al que se deja usar. Ellos se dejaron usar, pero Dios lo tornó en bendición. Entonces vemos, iglesia, que en esta historia de José, Dios había traído una sanidad completa en el corazón de José, había traído un bálsamo de Galiat, la sangre de Jesús. Amén. Y José perdona a todos sus hermanos. ¿Por qué traigo esta historia? Porque es parte de la sanidad que estamos estudiando. Pero iglesia, acá hay algo que Dios le quiere mostrar. Y si usted es esa persona, iglesia, que ha sido apartado como un José de su familia, amén, o de personas que le hicieron daño toda su vida, amén, y ahora Dios lo ha apartado de esa persona. Dios se la va a poner en su camino otra vez y se lo va a poner en su mano porque usted ha sido humilde, porque usted no desea lo malo para esa persona, porque usted ha perdonado como José. Dios lo va a poner en su mano, pero Dios lo va a probar a usted. Si usted vuelve con la falta de perdón, si usted vuelve a ofenderse, si usted vuelve con la amargura, con el odio, amén, y retorna mal por mal. Aprenda lo que José hizo, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, después que lo habían bofeteado, lo habían escupido, le habían arrancado la barba, habían blasfemado en contra de él. Antes de morir, el Señor Jesucristo, la humildad, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo, mátalos, destrózalos. Amén. No, perdónalos. Y fue humilde. Amén. Y eso es lo que José en todo su proceso experimentó. ¿Qué fue? La humildad, iglesia. Por eso que a veces Dios va a permitir que seamos arrancados de nuestra familia, porque Dios tuvo que arrancar a José de su familia, porque su familia era mala, los hermanos eran malos, eran, amén, hacían maldad, porque odiaban a José, eran malos de corazón porque quisieron matarlo. ¿Qué hermano quiere matar a su hermano? Y lo metieron en un pozo creyendo que tenía agua para matarlo, pero como el pozo estaba vacío, estaban pensando cómo matarlo, hasta que alguien de sus hermanos dijo, no, vendámoslos, y pasó un grupo de ismaelitas, dice, y lo vendieron a él como esclavo a Egipto. Entonces eran malos de corazón, malísimos, porque usted a su hermano lo ama y no desea el mal. ¿Amén? Entonces Dios tuvo que separarlo, que arrancarlo José de esa familia mala, perversa que tenía, iglesia. Es la verdad, porque ahí la palabra enseña, amén, cómo eran los hermanos.
y arrancarlo para enseñarle a José fuera de su familia muchos principios, frutos de arrepentimiento. Amén. Porque José era un niño de papá, estaba en los brazos del papá. Y después Dios mismo lo trajo otra vez a su familia, pero ya transformado. José le demostró a Dios que había habido un cambio en él, que le había perdonado. Amén. José le demostró a Dios muchos frutos dignos de arrepentimiento en su vida, en su caminar, en su proceso. Amén. Entonces, iglesia, Dios nos muestra esta palabra. Si usted es una persona que Dios por alguna razón lo ha separado de su enemigo, de su opresor, del que le hizo daño, algún día Dios si usted ha sido humilde y usted se ha dejado sanar por Dios, se ha dejado restaurar, amén. Algún día Dios lo va a poner en su mano, pero no para que usted lo aplaste, usted lo mate, sino para ver si usted ha tenido un verdadero arrepentimiento, un verdadero perdón. Amén. Porque nosotros no devolvemos mar por mar. Estamos ahí. Estamos en el Nuevo Testamento, el favor y la gracia del Señor Jesucristo. Entonces vemos, esto es algo muy importante que Dios trae. Voy a leerle la historia, iglesia, porque es digno de que lo exponamos, lo enseñamos. Amén. Cómo fue la historia de José, cómo Dios, amén, trajo a su familia de nuevo, pero probando el corazón de José, amén, para ver si ha habido un verdadero, una verdadera sanidad. Y todos aquellos que tienen, amén, que tienen su corazón destrozado, que están enfermos, amén, espiritualmente, iglesia, es que es capaz esa persona que te ha ofendido, esa persona que te ha hecho daño, no lo has perdonado todavía. Amén. Dios lo probó muchas veces a José. Acuérdese que primero él encontró a sus hermanos y Dios no le dijo nada. Y José, amén, se movió de acuerdo a lo que él sentía. Y después, ya muerto el viejito, Jacob otra vez los puso en sus manos. O sea, Dios viendo nuestra condición de nuestro corazón. Iglesia, si nosotros queremos ser sanos, si nosotros no queremos andar depresivos, tristes, molestos, airados, queremos que Dios pase el bálsamo de la sangre de Jesús. Tenemos que dejarnos sanar y restaurar como le pasó a José. Yo creo que ninguno de ustedes ha ido al proceso que fue José, porque nadie ha ido en ese proceso que lo hayan metido en un pozo de agua, que sus hermanos los hayan querido matar y de ahí se libró y se fue esclavo usted a otro país. No, no, ninguno de ustedes. Amén. Pero vamos a ver lo que Dios nos quiere decir en este bálsamo de Galilea, que es lo que Dios quiere traer sanidad a los corazones, a su pueblo. Dice, si Dios había sanado completamente el corazón de José, lo podemos ver a través de la enseñanza. Amén. Fueron años, escuche, de sufrimiento de José por la maldad de sus hermanos, pero Dios, que es fiel, restauró el corazón de José. Y ahora, aunque su padre Israel no estaba presente, había muerto, José los perdonó y les pagó bien por mal que le hicieron. ¿Cuántos de ustedes pagan bien por mal? A usted cuando lo ofenden en el Facebook, usted devuelve bien por mal. Usted es humilde y se queda callado. Dice, bueno, no sabe lo que está haciendo. Bueno, es ignorante, no sabe. O usted devuelve y usted lo insulta peor a esa persona. Usted está planeando, pensando en su cama, cómo hacer el mal al otro día, a ese que lo ofendió, a ese que lo humilló. Amén. Entonces, pero José devolvió bien por mal, tenía un corazón bueno, un corazón restaurado. Amén. Y Dios lo pudo ver. Amén. Entonces Dios restauró el corazón de José y ahora, aunque su padre Israel no estaba presente, había muerto, José los perdonó y les pagó bien por mal a los que le hicieron daño. Dios puso su bálsamo, amén, de que sana heridas. Ese es el bálsamo, amén, de Jesús, del Señor Jesucristo, en el corazón de José y lo sanó y restauró. Que ahora José pudo hablar al corazón, dice, de sus hermanos que estaban afligidos esperando mal de parte de José. Como sus hermanos también eran hacedores de maldad, estaban esperando el mal, porque es lo que se acostumbra, devolver mal por mal. Pero Dios había puesto su bálsamo en el corazón de José. También él se había dejado restaurar, porque Dios quiere, pero nosotros disponemos, iglesia, ser sanados o no. Amén. Nosotros abrimos nuestro corazón al cambio, a la restauración, a la sanidad, o nosotros nos cerramos, amén, al pecado. Entonces, usted decide. José se había dejado sanar el corazón. Dios nos promete a través de su de bálsamo, dice, sanarnos.
toda herida del pasado, iglesia, a través de su bálsamo de Galad, a través de su bendita palabra, a través de la sangre de Cristo, ahora en el Nuevo Testamento. Somos sanados, como sanó a José, quien es ejemplo de que Dios sí puede sanar toda herida en nuestro interior. Dios puede sanar toda falta de perdón que tengamos y puede poner amor por los que un día planearon matarnos, como le pasó a José. Él es el mayor ejemplo, pero el más poderoso es el Señor Jesucristo, que en todo su padecimiento Él le pidió al Padre que los perdonara, que no sabían lo que hacían después de todo. O sea, es un acto de humildad, es un acto de perdón. Amén. Porque mire, Dios lo probó muchas veces a José para ver si había perdonado a su familia. Nosotros a veces decimos, sí hemos perdonado, pero no podemos ni mirar a esa persona, no podemos ni saludarla, no podemos estar cerca de esa persona, nos andamos corriendo, evitamos hablar con esa persona. Todavía hay falta de perdón. Cuando usted escucha que esa persona habla, usted lo aborrece. Usted no puede, pero ni escuchar su voz. Se le para los pelitos, como dicen, de gallina. Le amarga el día y le amarga el almuerzo. Hay falta de perdón. Amén. José perdonó a sus hermanos. Se dejó que Dios lo sanara. Cuando Dios nos lleva a procesos, iglesia, desiertos en esta tierra, vamos a ser ultrajados, maltratados, ofendidos, pero con eso Dios también va a traer sanidad, nos va a restaurar de todo ese proceso que hemos vivido. Nos va a restaurar el pasado, porque ese era el pasado de José. Amén, un pasado igual que puedo decir, de insultos, un pasado de malos tratos, porque sus hermanos le tenían envidia, porque era el más querido por el papá, le tenían envidia a José y lo trataban mal. Amén, pero Dios nos promete cuando tenemos la bendición de Abraham, amén, nos promete, tenemos entrada, tenemos puertas abiertas a recibir la sanidad. Y eso es lo que estamos hablando, a ser sanos de nuestro corazón, de nuestro cuerpo físico, iglesia. Porque Dios nos promete con esta enseñanza sanarnos del pasado, de pecado, puede ser pecado, no pecado, lo que hayamos pasado. Dios nos promete sanarnos. Tenemos esa bendición para nuestras vidas, pero con eso también tenemos que dejarnos sanar. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, es visto como el bálsamo de Gilead. En el Nuevo Testamento Él es visto como bálsamo de Gilead, ofreciendo, porque también ofrece sanidad, restauración espiritual a través de su sacrificio. Amén. En la Biblia no encontramos, amén, y lo aclaramos, versículo bíblico que mencione directamente que el Señor Jesús es el bálsamo, pero lo asumimos en la revelación e interpretación de su palabra. En el Antiguo Testamento Dios usa como un símbolo. Verdaderamente, iglesia, el bálsamo de Galead, usted sabe que eran extraídos de estas regiones de Galead, y cuando era procesado, lo usaban como medicina para calmar el dolor, amén, para sanar el cuerpo. Verdaderamente, en un proceso que le tomaba, si lo hablamos físicamente, era una medicina que usaban en el mundo antiguo. Amén. Pero Dios lo usa muchas veces en el Antiguo Testamento como un símbolo de sanidad. Acuérdense, de sanidad, de restauración, de consuelo, de alivio. Amén, de acercarnos cerca de la presencia del Padre. Y todas estas características, amén, nos habla del Señor Jesús. Porque en el Nuevo Testamento vamos a ver que la palabra nos habla que el Señor Jesucristo tiene todas estas características y él mismo lo confiesa. O sea que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es el bálsamo de Galiat, amén, que a través de su sangre nos trae alivio, amén, nos trae consuelo, nos acerca delante de la presencia del Padre, nos trae restauración, nos trae sanidad de nuestro cuerpo, nos trae esperanza. Amén. Entonces, por eso lo vemos así. Ahora dice, mire acá lo que dice a través de su palabra. Dice que en primera de Juan 1:14, yo sé que ese versículo usted lo sabe y dice así, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando del Señor Jesucristo. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Está hablando del Señor Jesucristo, que el verbo, la palabra se hizo carne y es el Señor Jesucristo. El verbo que se hizo carne es la palabra de Dios, que se cumplió con la crucifixión del Señor para dar vida a la humanidad. Toda la Biblia está basada en el nacimiento de un Salvador, amén, que es el Señor Jesús, que fue la ofrenda del Padre para perdón de pecados y esa palabra se hizo verdad a través de la salvación de las almas. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es ese verbo, es su palabra. Vamos a ver, iglesia, en muchos versículos bíblicos en el Nuevo Testamento, amén, vamos a ver versículos bíblicos donde el Señor Jesucristo se muestra con esas características de bálsamo de Galiat en el Antiguo Testamento. Espero que me escuchen o me comprendan, porque esto les va a usted a fortalecer la fe. Si usted se siente culpable, si usted se siente triste, usted le va a decir, Señor, pásame ese bálsamo de Galiat, esa medicina, ese ungüento de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús y sana esta herida. Ese bálsamo que es la sangre de tu Hijo Cristo Jesús y acércame al Padre. Quítame, amén, todo dolor, toda aflicción. Amén. Y como lo usaban en el Antiguo Testamento como un símbolo de medicina y sanidad, cuando nosotros le decimos el bálsamo de la sangre de Jesús, amén, por fe, vamos a recibir la bendición que estamos pidiendo, iglesia, amén. Todo lo hacemos por fe. Acuérdate que Dios usa muchos símbolos, amén, en el Antiguo Testamento para profetizar, para declarar. Él usaba el bálsamo de Galía, pero ni nos imaginamos que estaba declarando, estaba profetizando, estaba hablando que iba a venir ese bálsamo, pero a través del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dios usa muchos símbolos en su Biblia que no son, no sé, el símbolo detrás de ellos. Hay una representación poderosa espiritual para nuestras vidas, iglesia. Amén. Acuérdense que estuvimos hablando del hisopo, que en el Antiguo Testamento, en la fiesta, amén, de los panes sin levadura, ungían, amén, con ramas de hisopo, mire, y sangre de animales, amén, los linteles de sus casas, trayendo protección, que el espíritu de destrucción no entraría en esa casa. Y Dios estaba usando algo simbólico, profetizando, hablándole, amén, en el Antiguo Testamento, que iba a venir ahora en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús, amén, que cubre las casas y los hogares, para que no entre la destrucción, la maldición, amén, por la sangre de Cristo, amén, que ya no eran con rama de sopo, ahora fue una sola vez que derramó su sangre. Y cuando oramos, amén, que la sangre de Cristo nos cubra en lo espiritual, en el ambiente espiritual, algo poderoso se mueve. Cuando usted se hago la sangre de Cristo, usted evoca en ese momento de aflicción, ese momento que usted está pasando, algo sucede y usted se siente aliviado. ¿Sí o no? O sea que algo simbólico que Dios usó en el Antiguo Testamento con esa rama de sopo estaba Dios hablando que eso era una realidad, más ahora en este Nuevo Testamento, que ya se cumplió, que ya sabemos que es el Señor Jesús. Amén. Entonces, iglesia, vamos a leer esta parte importante en el Nuevo Testamento, aunque no hay un versículo otra vez que diga específicamente que Jesús es un bálsamo, la imagen de Jesús como fuente de sanidad y consuelo se encuentra en varios pasajes, especialmente en relación con su poder de perdonar pecados y aliviar el sufrimiento. Amén. Entonces, el bálsamo de Galiat, iglesia, del Antiguo Testamento, conocido por sus propiedades curativas, que en verdaderamente un proceso que le hacía a la gente del mundo antiguo curaba heridas, amén, se usa a menudo como una metáfora, dice, como una metáfora para describir el poder redentor de Jesús. O sea, Dios lo usa como una metáfora, como una forma indirecta de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Amén, que es el Señor Jesucristo verdaderamente, amén, con su muerte que nos dio vida y nos dio salud y sanó nuestro cuerpo y nos acerca al Padre y nos da gozo, amén, y nos consuela y nos conforta. Ahora, veamos algunos ejemplos en la Biblia del Nuevo Testamento donde vemos a nuestro Señor Jesús y su poder de sanar. Iglesia,
hemos orado mucho para que esta enseñanza traiga sanidad en los cuerpos. Reciba la palabra por fe. Amén. Créanlo. Y que después del servicio usted compruebe y reciba una salud en su cuerpo. Amén. Entonces vamos a ver el versículo bíblico donde podemos ver en el Nuevo Testamento que Jesús, el Señor Jesús, es nuestro bálsamo de Galiat. Amén. Dice así en Mateo 9 del 11 al 13. Aquí se lo voy a leer y dice así. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amén. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, aprended que lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús se muestra, él mismo declara que Él es medicina, que Él ha venido a sanar a los enfermos, a los pecadores. Es una medicina física, es una medicina espiritual. Lo que en el Antiguo Testamento Dios dice, no hay medicina en mi pueblo, amén, para que sane mi pueblo de Israel de su enfermedad. No hay bálsamo, dice el Señor, no hay bálsamo de Galiat para mi pueblo, para que sane. Dios menciona y simboliza así como un símbolo. Ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice, yo soy el bálsamo, yo he venido a sanar, amén, a mi pueblo. No he venido a comer con los sanos, con los justos, sino con los pecadores. Yo soy la medicina, amén, para sanar el alma, el espíritu afligido. ¿Se da cuenta, amén, cómo Dios lo hace como un símbolo y en el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús se demuestra que Él es medicina, una característica de los versículos que hemos tocado en el Antiguo Testamento, amén? Entonces vemos que vemos acá que en este versículo Dios nos muestra que la función de Jesús es como sanador, especialmente para aquellos que están espiritualmente enfermos, iglesia. Amén. Nos habla de sanidad espiritual que el Señor Jesús vino a dar a esta tierra. En este versículo de Mateo que hemos leído, que el Señor vino a dar sanidad espiritual. Por eso, iglesia, para todos los que tienen problemas mentales, iglesia. Mucha gente escucha voces y no puede parar su mente, problemas mentales, amén. Jesús es la salida, Jesús es la respuesta, es la medicina, amén. Si sientes que tu espíritu, un espíritu sufre de un espíritu afligido, una alma, amén, con tus emociones destruidas por el maltrato del pasado, Jesús, amén, Él ha venido a sanar a los enfermos espirituales y físicos, amén. Entonces vemos que Jesús se muestra como medicina, como el sanador del pecado, amén, y de físico o espiritual. Ahora Mateo, dice Mateo 11:28, estamos leyendo versículo bíblico y viendo cómo en el Antiguo Testamento es Jesús el bálsamo de Galilea. Ahora, iglesia, cuando nosotros tomamos esta palabra por fe y decimos, Señor, pásame ese bálsamo de Galilea. Amén, que es la sangre del Señor Jesucristo, que es medicina a mis huesos y quítame este mal. Iglesia, estamos, amén, declarando su palabra. Amén, declarando la medicina. Y Dios en estos tiempos de enseñanza está confirmando su palabra. Está confirmando su palabra. Dios es el más interesado, que su pueblo sea sano, que su pueblo reciba la bendición que Dios le dio a Abraham y esta es tener la sanidad para nuestros cuerpos, iglesia. Amén. Eso es el punto, el tema que estamos tocando en toda esta enseñanza. Todos nosotros que somos hijos de Dios tenemos acceso, tenemos estrada legal, tenemos la bendición de poder ser sanos a través de estos principios, a través de esta revelación de su palabra, iglesia. Amén. Ahora dice Mateo 11:28, mire lo que dice así. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús se muestra como el que da la paz, como el que da el alivio, amén, como el que da el socorro, como que el que da el descanso. Entonces vemos que son las características de este bálsamo de Galilea en el Antiguo Testamento. Este versículo Jesús ofrece descanso, dice, alivio a los que sufren. Él es una función similar a un bálsamo que calma el dolor y da alivio.
Se muestra así como un bálsamo que calma el dolor y da alivio a los que están cargados, trabajados, nos da alivio, es un alivio el descanso, amén, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Entonces, el mismo Señor Jesús, y usted va a ver muchos versículos bíblicos donde Él, amén, ahora se muestra como lo que Él es, como un bálsamo para cada vida afligida. ¿Ven? Entonces, son versículos bíblicos que nos confirman que Él es el bálsamo de Galiat de este Nuevo Testamento, iglesia. ¿Ven? Que en el mundo antiguo lo usaban como medicina, como consuelo, como alivio, como restaurador. Amén. Ahora en este Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos muestra que Él es, Él es. Entonces, todo esto toda esta enseñanza tiene un fundamento bíblico, iglesia. Son principios bíblicos que Dios nos muestra, porque cuando oramos con fe, Dios se glorifica, iglesia. Ahora en Lucas 4, 18, 19, otro versículo bíblico, estamos confirmando la palabra que Él es un bálsamo en este Nuevo Testamento. Dice, sí, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Nuevo Testamento, Lucas 4, 18, 19, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, iglesia, esta palabra es poderosa, nos confirma que ahora en el Nuevo Testamento, a través del bálsamo del Señor Jesús, tenemos acceso a romper cadenas, que es lo que nos hemos enfocado el año pasado y este año, romper cadenas, ataduras, como es ahorita, a sanar el corazón quebrantado. Amén. Dice que el Señor lo ha ungido para predicar el año agradable de Dios, para libertar a los oprimidos, a los que están siendo esclavos del diablo. ¿Cuánta gente cristiana está siendo esclavo del diablo? Amén. Estamos hablando de las enfermedades mentales, a predicar el año agradable del Señor. Amén. A libertar, a sanar, a dar vista a los ciegos. ¿Cuánta gente está ciega espiritualmente? Entonces, Él es, Señor Jesucristo, es el bálsamo de Galilea. Y eso es lo que hacemos en este ministerio, romper las cadenas, las ataduras, abrir los ojos espirituales de su pueblo para que usted ahora pueda ver y pueda orar y decirle al Señor que le envíe su bálsamo, amén, y lo sane. Y Él va a entender que en este Nuevo Testamento en la sangre de Cristo son principios, amén, son cosas que el Señor nos está trayendo al altar para que nosotros le pidamos y recibamos que usted tiene la bendición de Abraham como hijo de Dios, tiene acceso a la sanidad de su cuerpo, no se maldiga, no acepte, amén, estar enfermo, estar padeciendo, estar sufriendo, no lo acepte. Acuérdese que nosotros somos personas que vivimos por fe. No acepte. Amén. Vivir en depresión, triste. No acepte que el diablo lo esté diciendo que usted es un pecador, que usted es culpable, que usted no sirve, que Dios no lo ama, que Dios lo odia. No acepte, no acepte, porque Jesús murió. Él derramó su bálsamo para acercarnos al Padre. Para a través de Jesús tenemos acceso a la entrada del Padre. Cuando nos arrepentimos, viene su bálsamo de Jesús y nos llena de paz, de su gozo, nos da fuerza, nos da esperanza. Amén. Nos quita la ceguera, nos quita la depresión, la tristeza del alma, iglesia. Él ha venido a restaurar, a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. En este servicio, que usted recobre fuerzas, iglesia, que usted recobre fortalezas de parte de Dios y levante. Usted diga, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la bendición de Abraham. Tengo acceso a la sanidad. Diablo mentiroso. Es el diablo que lo hace creer a usted. Y como usted sabe que estas cosas del reino se reciben por fe. Todo es por fe, nada es por vista, es por fe. Por fe creemos profundamente que somos. Amén, que tenemos salvación de nuestra alma. ¿Usted cómo sabe que usted tiene salvación de su alma? ¿Cierto que es por fe? Nadie le da un certificado, ni un papel que compruebe que usted es salvo. Usted lo sabe, usted lo siente y usted porque sabe que usted es salvo. Así también tiene que ser su fe, de que usted es sano, porque usted sabe y usted siente y usted sabe que usted es sano. Y esa fe que Dios ha puesto un bálsamo en esta hora, amén, trae inmediatamente sanidad sobre su cuerpo. Todo es por fe, iglesia. Por eso que esto es para los valientes que creen, que no están argumentando.
ni preguntando tanta explicación. Usted va a la palabra y se deja convencer por la palabra y recibe. Amén. Por eso que algunos están recibiendo sanidad y otros no, iglesia. Amén. Entonces, en estos pasajes bíblicos vemos que Jesús se aplica a sí mismo, amén, se describe con la misión de traer esperanza, sanidad, liberación a través de su ministerio de liberación a todos los que son esclavos del diablo. Amén. Este palabra que hemos leído en Juan 1:14, amén. Ahora, sigamos viendo esto. Tenemos otro versículo bíblico que estamos comprobando que Jesús en este Nuevo Testamento, Él es el bálsamo de Gilead. Y dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy, yo no lo, dice, no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Nos habla de paz, que nos da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Él nos trae consuelo, nos trae paz, la misma característica del bálsamo de Galea del Antiguo Testamento. Jesús ofrece una paz, un alivio profundo y duradero, que puede entenderse como un tipo de bálsamo para el alma angustiada y el espíritu quebrantado. Amén. Se entiende como un bálsamo. Amén. Una paz, un alivio, que viene hacia nuestras vidas. Amén. Como un consuelo. Entonces, iglesia, que en esta vamos a orar después de terminar este servicio para que Dios se glorifique. Y tú ahí que estás triste, estás decaído, te sientes sin fuerzas, te sientes lejos del Padre, estás enfermo, estás pasando por un proceso. Hoy le vas a dar esa carga, esa necesidad a Dios para que se glorifique en tu vida, ya que es el mismo interesado en traer sanidad en su pueblo, para que en esta noche sientas ese bálsamo fresco, ese bálsamo puro de su presencia, que caiga sobre ti y te levante en el nombre de Jesús. Déjame leer un párrafo más de esta enseñanza y vamos al tiempo de la oración. Aunque el término bálsamo no se usa directamente para referirse a Jesús en estos versículos, la imagen de Él como fuente de esperanza, sanación, consuelo, alivio del sufrimiento es una metáfora, dice, poderosa que se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento. El bálsamo de Galat del Antiguo Testamento con sus propiedades curativas sirve como un símbolo prefigurativo de la obra redentora de Cristo. O sea que en el Antiguo Testamento lo llamaban como bálsamo, lo que un día en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo sería un bálsamo que vendría a sanar toda herida del alma y el espíritu, trayendo salvación a la humanidad. Ahora, iglesia, Él es el bálsamo, el Señor Jesús, es nuestro bálsamo, amén. Y en este tiempo, en este momento, Él va a derramar su bálsamo sobre todos ustedes que están escuchando atentamente esta palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Desconéctate de tu comida, de tu almuerzo. Míralo a Él. Amén. Mira ese bálsamo. Amén. De su presencia, de su espíritu, de la sangre derramada del Señor Jesucristo que es medicina. Padre bueno, Padre justo, Padre recto, correcto. Mira a tu pueblo, Señor, que se ha reunido para escucharte hablar a ti. Señor, que seas tú confirmando tu palabra con milagros, prodigios, señales y maravillas, aliviando, sanando, restaurando, trayendo paz, esperanza, trayendo gozo a tu pueblo, Señor, trayendo sanidad, Señor, liberando los corazones. Señor, que en esta hora tú respaldes tu palabra y que traigas ese bálsamo fresco que nos has hablado en el Antiguo Testamento, que era la medicina que tú llamabas para tu pueblo de Israel, que ahora en el Nuevo Testamento es el bálsamo del Señor Jesucristo, de su sangre preciosa que fue derramada sin pecado, pura, santa, comience a ser derramado sobre cada corazón, sobre cada alma afligida, cada corazón afligido, quebrantado, sobre todo espíritu, Señor, afligido en el nombre de Jesús. Pasa ese bálsamo sobre cada órgano afectado de enfermedad, sobre los huesos de tu pueblo, sobre sus tendones, sobre los músculos, sobre cada ojo que está ciego para que pueda ver tu gloria.
Que ese bálsamo sea derramado sobre toda la congregación, sobre cada mujer embarazada, Señor. Padre, Señor, sobre cada hombre, sobre cada mujer, pasa ese bálsamo de tu espíritu, de tu sangre y trae sanidad, trae alivio, trae restauración, Señor, sobre tu pueblo. Acércanos al corazón del Padre, acércanos a la presencia del Padre, trae perdón, Señor. Trae restauración sobre nuestras vidas, Padre, que en esta tarde podamos experimentar tu gloria, tu sanidad en nuestras vidas, tu alivio, Señor, tu esperanza, tu gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y sobre todos los que verán este video, que seas tú trayendo sanidad sobre sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús, trae fuerzas nuevas, fortaleza para que tu pueblo siga adelante buscando tu rostro y tu presencia, Padre. Declaro que ese bálsamo comienza a caer, Señor, sobre esa área afectada, sobre ese órgano afectado, sobre esa mente y trae sanidad de tu pueblo, gozo, Señor, el gozo tuyo, el gozo de la salvación de sus almas, Padre, la fuerza y la fortaleza para buscarte, para amarte, Padre, en el nombre de Jesús. Lo recibimos por fe a través de tu palabra, porque el verbo se hizo carne. Señor, y el verbo es tu palabra, esa carne que fue crucificada en la cruz del Calvario para darnos vida. Señor, para que resucitemos a vida eterna, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y lo recibimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todo el pueblo que nos mira. Dios los bendiga, iglesia. Esto es su iglesia, Nueva Vida en Cristo. Iglesia, bendiciones a todos los hermanos. ¿Usted ha recibido alguna sanidad a través de este servicio? Por favor, amén. Puede usted comentar cuando se ponga este servicio en el YouTube channel para confirmar, para, amén, fortalecer la fe de sus hermanos que necesitan un milagro en sus vidas. Dios los bendiga, iglesia. Bendiciones a todos los hermanos. Nos vemos pronto en el próximo servicio. Bendiciones.